Hay personas que no necesitan decir mucho para ser recordadas. Tienen una presencia que no se impone, pero que transforma. No buscan atención, pero cuando entran a una habitación, el ambiente cambia. Es como si su sola existencia estuviera conectada con algo más grande. No es arrogancia, ni un ego inflado. Es algo más profundo, una energía espiritual poderosa. Carl Jung decía que no somos solo lo que mostramos al mundo, sino también todo aquello que aún no ha despertado en nosotros. Y esas personas, las que vibran diferente, no es que lo tengan todo resuelto, es que están más cerca de su alma. Son más conscientes, más sensibles a las señales invisibles, y eso les da un magnetismo especial. Tal vez tú eres una de esas personas. Tal vez has sentido que no encajas del todo, que los lugares ruidosos te abruman, que sientes cosas que otros ignoran. O incluso, que atraes a personas heridas que te buscan como si pudieras sanarlas. No es casualidad. Es señal de una energía espiritual que te atraviesa. Pero tener una energía espiritual poderosa no significa que tu vida sea fácil. Al contrario, muchas veces duele más, se siente más, y eso puede confundirte. Puedes llegar a pensar que algo está mal contigo, cuando en realidad, lo que pasa es que ves más profundo. Este video está hecho para ti. No para que cambies, ni para que te vuelvas mejor persona, sino para que reconozcas lo que ya eres. Aquí descubrirás 12 claves que, según Jung y la psicología profunda, revelan una conexión espiritual poderosa. Claves que tal vez ya vives sin darte cuenta. Cada una de estas claves no solo te mostrará lo que hay en ti, sino también cómo usarlo a tu favor. Porque tu energía no está aquí solo para iluminar a otros, sino para que tú mismo te empoderes con ella y construyas una vida más plena, auténtica y libre. A lo largo del video, también conocerás historias de personas comunes que, sin saberlo, llevaban esa fuerza dentro. Y cómo el reconocerla les cambió el rumbo. Tal vez encuentres algo de ti en ellas. Y al final, te compartiré una estrategia sencilla pero poderosa que te ayudará a activar y equilibrar todas estas claves en tu día a día, para que no solo entiendas tu energía, sino que aprendas a vivir con ella desde la conciencia, sin agotarte. Porque una energía espiritual poderosa no es para que la cargues, es para que la dirijas. Clave 1. Sientes profundamente lo que otros apenas perciben. Hay personas que caminan por la vida con una sensibilidad tan desarrollada, que pueden detectar lo que no se dice. No necesitan palabras para sentir el dolor, la alegría o el cansancio emocional de los demás. A veces basta una mirada o un silencio incómodo para que su alma lo registre todo. Carl Jung explicaba que la persona verdaderamente espiritual es aquella que ha desarrollado una conciencia capaz de abrazar la complejidad del alma humana, sin temerla ni juzgarla. Si te ocurre que percibes el sufrimiento oculto en medio de las sonrisas ajenas, o si los ambientes te afectan incluso antes de que algo ocurra, no estás exagerando ni siendo demasiado sensible. Esa es una de las primeras señales de que llevas una energía espiritual profunda, conectada con un nivel más sutil de percepción. No se trata de intuición solamente, sino de una conexión emocional que va más allá de lo racional. Esta sensibilidad, que a veces se siente como una carga, es en realidad un portal hacia tu verdadero poder. Ver lo que otros no ven, sentir lo que otros no sienten, te convierte en un faro emocional. Por eso, muchas veces las personas te buscan, se abren contigo, te cuentan sus problemas sin entender por qué confían tanto. Es porque tu presencia contiene algo que su alma reconoce como seguro. Jung decía que la sombra no puede sanarse si no se la mira con compasión. Y tú tienes esa capacidad. No huyes de las emociones difíciles. De hecho, muchas veces las atraviesas como si fueran tuyas. Esa conexión profunda te permite comprender el sufrimiento desde adentro, y eso es algo que no se aprende en libros. Es un conocimiento del alma. Lo que muchos no saben es que esta percepción tan profunda puede generar también aislamiento. Puedes sentir que no encajas,
que no puedes hablar abiertamente de lo que percibes, porque temes ser malinterpretado o visto como demasiado intenso. Pero eso no significa que algo esté mal en ti. Significa que tu conciencia está más despierta. Sentir profundamente no te debilita. Es tu mayor fuerza, porque quien siente de verdad, transforma. Porque quien comprende desde lo profundo, guía con humildad. Porque quien no se esconde del dolor, puede abrazar la luz con más autenticidad. Y sí, puede doler, puede cansarte, pero también puede ser el origen de tu claridad, de tu visión espiritual y de tu capacidad para inspirar a otros. Porque no necesitas ser maestro espiritual ni tener respuestas para tocar el alma de alguien. Solo necesitas sentir desde un lugar verdadero. No te anestesies para encajar. No apagues tu sensibilidad para evitar conflictos. Esa energía que te hace sentir más, también es la que puede sanar más. Porque ver el mundo con el corazón abierto es un don, aunque a veces duela. Reconocer que tu sensibilidad no es una debilidad, sino una señal espiritual poderosa, puede marcar un antes y un después en cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Aprender a convivir con una sensibilidad profunda no es tarea fácil, pero es posible convertirla en una fuente de fortaleza espiritual. El primer paso es dejar de pelear con ella. Dejar de pensar que sentir demasiado es un error. Cuando te das cuenta de que tu capacidad de percibir lo invisible es una forma de sabiduría emocional, entonces tu relación contigo mismo cambia por completo. Una de las mejores formas de usar esta clave a tu favor es establecer espacios de silencio consciente. La sobreestimulación emocional te desgasta. No porque seas débil, sino porque recibes demasiada información energética todo el tiempo. Crear momentos de calma, lejos del ruido externo, te ayuda a filtrar lo que es tuyo y lo que no. La energía espiritual poderosa necesita equilibrio para manifestarse sin agotarte. Otra herramienta fundamental es el límite empático. Sentir lo que otros sienten no significa cargar con sus dolores. Puede ser un canal de comprensión sin ser un depósito de cargas ajenas. Aprender a decir esto no es mío también es un acto de amor. Cuando entiendes esto, tu sensibilidad se convierte en guía, no en castigo. Hay un caso que lo refleja muy bien. Valeria, una mujer de 33 años que trabaja como diseñadora gráfica en Bogotá, siempre fue considerada la emocional del grupo. En reuniones familiares o laborales, sentía la tensión en el ambiente antes que los demás. Le afectaban los conflictos, aunque no fueran con ella. Con el tiempo, comenzó a desarrollar ansiedad porque absorbía demasiado. Valeria empezó a ir a terapia porque sentía que no podía más. Ahí descubrió que su sensibilidad no era algo que debía eliminar, sino integrar. Aprendió a crear límites, a identificar lo que venía de otros y lo que era suyo, y a canalizar su energía en actividades como la meditación, la escritura y el arte. En lugar de huir de lo que sentía, lo convirtió en expresión. Y eso cambió su vida. Hoy, Valeria no solo se siente más tranquila, sino más conectada consigo misma. Ya no se esconde ni se disculpa por sentir demasiado. Entendió que esa sensibilidad le da acceso a una verdad más profunda, y que puede ser guía para otros, sin sacrificarse en el intento. Ahora elige con quién comparte su energía y a quién permite acercarse. El caso de Valeria demuestra que cuando una persona acepta su energía espiritual en lugar de resistirla, su vida entera se reordena. Porque el verdadero poder no está en endurecerse para sobrevivir, sino en permanecer suave en un mundo que endurece a todos. Si tú también te reconoces en esto, empieza por darte permiso de sentir, sin juicio. Honra tu sensibilidad como una brújula, no como una carga. Y recuerda, lo que sientes con tanta intensidad no es debilidad, es la señal de que tu alma está despierta. El mundo necesita más personas que sientan desde el alma. Personas como tú, que no miran desde la superficie, sino desde lo profundo. Esa es la base de toda transformación real.
Clave 2. El silencio interior que incomoda a los demás. Hay personas que no necesitan hablar mucho para hacerse notar. Su sola presencia genera algo en el ambiente, una especie de pausa, de contención, incluso de incomodidad en quienes no saben convivir con la calma ajena. Ese es el poder del silencio interior. No se trata de estar callado por fuera, sino de no estar en guerra por dentro. Esa paz interna, difícil de fingir, emite una energía que descoloca a quienes viven en el ruido constante de su propia mente. Tener una energía espiritual poderosa no siempre se manifiesta con palabras bonitas o grandes discursos. A veces, es lo que no dices lo que más impacto genera. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo y de cómo nos comunicamos más allá del lenguaje. Cuando estás en paz contigo, aunque no digas nada, estás diciendo todo. Tu vibración habla por ti. Pero esa tranquilidad no siempre es bien recibida. Hay quienes se sienten amenazados por tu serenidad, porque les recuerda el caos que no han podido resolver en su interior. Personas que prefieren la distracción, la crítica o el escándalo para no tener que mirarse. Frente a tu paz, su ruido queda expuesto. Y no todos están listos para eso. Es por eso que las personas con energía espiritual poderosa suelen ser malinterpretadas como frías, distantes o aburridas. No porque lo sean, sino porque no encajan en la histeria general. No buscan atención, no reaccionan fácilmente, no necesitan ganar cada discusión. Esa estabilidad es vista como rareza en un mundo que premia la reactividad. Lo que pocos entienden es que esa calma no es una máscara, es una conquista. No llegaste ahí por casualidad. Tal vez antes fuiste alguien que vivía a 1000 por hora, que quería agradar a todos, que cargaba con emociones que no eran suyas. Y un día decidiste soltar. Y cuando lo hiciste, descubriste que en el silencio hay respuestas que las palabras no pueden dar. Ese silencio es poder. Es claridad. Es una herramienta para ver más allá del ruido de la superficie. Te permite sentir la energía del lugar en el que estás, leer entre líneas, captar lo que otros no ven. Mientras todos se agitan, tú observas. Mientras otros discuten, tú respiras. Esa diferencia no te hace menos intenso, te hace más consciente. Claro que no siempre es fácil sostener ese estado. A veces querrás volver a lo conocido, reaccionar como antes, ceder ante la presión del entorno. Pero cuanto más practicas el silencio interior, más notas que no vale la pena perder la paz por lo que no puedes controlar. Aprendes a protegerte, no desde el aislamiento, sino desde la sabiduría. Y es entonces cuando tu energía comienza a atraer a quienes vibran similar. Gente que no necesita hablar tanto para sentirse conectada. Vínculos que no se basan en el drama, sino en la presencia real. Cuando eso pasa, entiendes que tu calma fue una señal, no un error. Una señal de que tu alma ya está en otro nivel. A partir de ahí, tu silencio se vuelve contagioso. No porque impongas nada, sino porque tu forma de estar en el mundo invita a otros a calmarse también. Y ahí es cuando tu energía empieza a sanar sin que te lo propongas. Porque lo auténtico, lo profundo y lo sereno, siempre encuentra su camino. El silencio interior no se construye con aislamiento, sino con conciencia. Para desarrollar esta clave, el primer paso es aprender a no reaccionar de inmediato ante todo estímulo. Eso no significa reprimir, sino observar. Cuando alguien te provoque, antes de contestar, respira. Pregúntate si esa reacción te suma o te quita paz. Esta pequeña pausa te devuelve el control que a menudo regalamos por impulso. Otra práctica poderosa es la autoescucha. Dedica unos minutos al día a estar contigo, sin distracciones, sin celular, sin conversaciones externas. Solo tú con tus pensamientos. Al principio puede ser incómodo, pero ahí comienzas a notar el ruido mental. Y cuanto más lo observas, más se disuelve. El silencio interior no se impone, se revela cuando dejas de resistirte al presente. Meditar no es sentarse a no pensar,
sino permitir que los pensamientos pasen sin aferrarte a ellos. Así se limpia el campo interno. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En el silencio descubres que partes de ti siguen reactivas, y eso te da la oportunidad de transformarlas. La clave está en sostener tu calma incluso cuando el entorno esté en caos. No para demostrar nada, sino para no perderte a ti. Algunas personas se irán porque no soportarán tu neutralidad, pero otras llegarán porque buscarán eso mismo que tú has cultivado. Esa es la verdadera energía espiritual, la que no necesita imponerse para tener impacto. Veamos el caso de Lucía, una mujer de 37 años que trabaja como contadora en Monterrey. Durante años, Lucía vivía en constante tensión. En el trabajo debía resolver crisis de último minuto, en casa era la que mediaba entre los conflictos familiares, y en su vida amorosa, solía caer en relaciones con personas emocionalmente inestables. Sentía que todo el mundo gritaba a su alrededor y que ella debía responder a todos. Un día, tras una discusión con su pareja en la que ella volvió a ceder solo para evitar otro pleito, algo cambió. En lugar de responder con enojo o lágrimas, simplemente guardó silencio. No como castigo, sino como forma de escucharse. En ese silencio, se dio cuenta de que llevaba años negando su intuición. Comenzó a apartarse de ambientes ruidosos, a meditar cada mañana y a escribir un diario. Poco a poco, su entorno cambió. Personas que antes se le acercaban por drama, desaparecieron. Compañeros del trabajo que la sobrecargaban comenzaron a asumir sus propias tareas. Y lo más importante, su pareja se transformó, o mejor dicho, mostró que no estaba listo para acompañarla en su nueva vibración. Lucía no discutió, solo se retiró en paz. Hoy, su presencia habla por ella. Ha aprendido que el silencio es una forma de presencia poderosa. No necesita gritar para poner límites, ni explicar cada decisión. Su energía es calma, pero firme. Y quienes llegan a su vida hoy, lo hacen porque reconocen en ella una estabilidad emocional que no se compra, se construye. Cultivar esta clave requiere paciencia, pero el resultado es una vida mucho más auténtica. Porque cuando tu paz interior incomoda a otros, no es tu tarea disminuirla, es señal de que estás empezando a brillar de verdad. Clave 3. Atrae sin buscar y molesta sin querer. Hay personas que no necesitan esforzarse por llamar la atención. No están buscando agradar, ni mucho menos competir, y aún así su sola presencia atrae miradas, despierta interés, o incluso provoca incomodidad. Es como si su energía hablara antes que ellas. Esta atracción no tiene que ver con belleza física o carisma superficial, sino con una frecuencia interna que resuena fuerte en los demás. Carl Jung explicaba que todo lo que irradiamos desde nuestro inconsciente genera una respuesta en el entorno. Cuando alguien ha hecho un trabajo profundo consigo mismo, empieza a emitir una vibración que despierta cosas en los demás: admiración, curiosidad, inspiración, pero también rechazo, incomodidad o envidia. No porque esa persona esté haciendo algo mal, sino porque su energía toca fibras no resueltas en nosotros. Esto le sucede especialmente a quienes viven con autenticidad. Personas que ya no temen mostrarse como son, que dejaron de buscar aprobación y que han reconciliado muchas de sus sombras internas. Esa autenticidad es magnética. Y lo es porque es rara. La mayoría de la gente está atrapada en máscaras sociales, por eso cuando aparece alguien genuino, su sola existencia genera impacto. Pero este tipo de energía también puede incomodar. No porque sea agresiva, sino porque, sin querer, confronta a quienes aún no se atreven a ser ellos mismos. La persona con energía espiritual poderosa se convierte en un espejo que refleja tanto lo que los demás desean, como lo que aún no se atreven a enfrentar. Por eso no es raro que, sin haber hecho nada ofensivo, despierte críticas, juicios o rechazo. Lo curioso es que estas personas no están buscando impresionar a nadie. Simplemente están en su centro.
no necesitan disfrazar lo que sienten, ni adaptarse para encajar. Y esa libertad interior se siente, se nota, se intuye. Las almas que no están alineadas con esa frecuencia suelen interpretarlo como amenaza. Y lo rechazan, no porque sea malo, sino porque no saben qué hacer con eso. Así que si alguna vez has sentido que brilla sin querer, que atrae sin buscar, o que molesta sin intención, tal vez no sea un error, sino una señal. Una muestra de que estás caminando hacia una energía más pura, más libre, más conectada contigo. Y que, como toda energía elevada, no siempre será comprendida por todos. Esto no significa que debas esconderte o apagar tu luz. Todo lo contrario. Cuanto más seas tú, más limpio será el canal por el cual tu energía fluye. Y cuanto más limpio ese canal, más auténtico será el impacto que generas. Aun cuando moleste, aun cuando no seas comprendido, porque el alma no vino a agradar, vino a despertar. Una presencia energética que irradia sin esfuerzo es una bendición, pero también una responsabilidad. Porque quien emite esa luz debe aprender a sostener el peso de no ser comprendido. Y debe aprender, también, a no engancharse con las reacciones ajenas. Esa es la clave, seguir siendo tú, incluso cuando eso incomode a otros. Así, cuando entiendas que tu presencia es medicina para algunos y espejo incómodo para otros, dejarás de querer gustar a todos. Y comenzarás a valorar tu autenticidad por encima de la aceptación externa. Porque quien realmente vibra contigo, no necesitará explicaciones. Sentirá tu energía, y se quedará. Camila tiene 29 años, vive en Lima y trabaja en una agencia de diseño. Siempre fue una mujer reservada, de energía tranquila pero intensa. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un impacto profundo. No buscaba ser el centro de atención, sin embargo, era común que sus compañeros la miraran con una mezcla de respeto, curiosidad y a veces, incomodidad. Todo empezó a notarlo con más claridad cuando en su equipo cambiaron de jefe. El nuevo líder del área, alguien muy dominante y acostumbrado a controlar todo, parecía molesto con la sola presencia de Camila. Ella no lo desafiaba ni le faltaba al respeto. Simplemente, no necesitaba adularlo ni fingir entusiasmo para encajar. Su autenticidad lo incomodaba, aunque él no pudiera explicarlo con claridad. Lo mismo ocurría con algunas compañeras. Mientras muchas competían por agradar al jefe o sobresalir, Camila simplemente hacía su trabajo, escuchaba con atención, y aportaba ideas solo cuando sentía que podía sumar algo valioso. Esta postura generaba admiración en algunos, pero también rechazo en otros que se sentían desafiados por su seguridad silenciosa. Al principio, Camila pensó que debía adaptarse más, ser más expresiva, esforzarse por caer mejor. Pero cuanto más le intentaba, más desconectada se sentía de sí misma. Fue entonces cuando comenzó a leer sobre energía espiritual, autenticidad y el inconsciente colectivo. Descubrió que su presencia tenía un peso energético, no por lo que hacía, sino por lo que era. Y entendió que eso podía generar todo tipo de reacciones. Con el tiempo, en lugar de disminuir su luz, decidió abrazarla. Dejó de querer agradar a todos, y se enfocó en mantenerse fiel a su esencia. Empezó a meditar, a limpiar sus pensamientos, a sanar heridas que le hacían dudar de su valor. Y poco a poco, su energía se volvió aún más clara, más firme. Ya no necesitaba hablar tanto para ser escuchada. Su sola coherencia era suficiente. Lo más interesante fue que, sin proponérselo, varias personas del equipo empezaron a acercarse a ella en busca de consejo o simplemente para sentirse en calma. Incluso el jefe, con el tiempo, suavizó su actitud. Camila no cambió a los demás. Solo se mantuvo en su eje, sin dejar que la opinión externa la sacara de su centro. Esta historia muestra que ser tú mismo, con honestidad y sin máscaras, puede generar tanto admiración como rechazo. Pero no estás aquí para agradar a todos. Estás aquí para ser auténtico. Y en esa autenticidad,
tu energía se vuelve medicina, incluso si algunos no la comprenden. Camila no es una excepción. Todos podemos desarrollar una presencia que irradia sin esfuerzo, pero para eso, hay que soltar la necesidad de agradar, reconciliarse con el propio valor y dejar que la energía interna fluya limpia, sin interferencias. Esa es la verdadera clave, atraer sin buscar, y permitir que lo que eres hable por ti. Porque cuando dejas de forzar y simplemente te permites ser, tu sola energía comienza a hacer el trabajo que antes intentabas lograr con palabras. Y es entonces cuando descubres que el poder no está en convencer, sino en vibrar. Clave 4. Tu intuición te avisa antes que la razón. Hay una voz que no grita, pero que jamás se equivoca. Es esa sensación que aparece en el pecho, en el estómago, o incluso en un suspiro inexplicable antes de tomar una decisión. Jung hablaba del inconsciente como una fuente profunda de conocimiento, una red simbólica que conecta lo que creemos saber con lo que realmente sentimos. La intuición es el lenguaje de esa profundidad, no tiene argumentos, pero tiene certezas. No siempre entendemos por qué decidimos alejarnos de un lugar, posponer una reunión o decir que no, sin tener razones claras. Pero esa guía silenciosa que se activa sin explicación lógica muchas veces es la única barrera entre nosotros y un error mayor. Tener una energía espiritual poderosa no significa adivinar el futuro, sino tener un vínculo íntimo con esa fuente interna que conoce más de lo que la mente racional puede ver. Jung decía que el alma habla a través de símbolos, y los símbolos no se interpretan con la lógica, sino con la sensibilidad. Por eso, muchas personas que viven desde su energía espiritual poderosa no necesitan explicarlo todo, sienten, y ese sentir tiene fuerza. No se trata de impulsividad, sino de una sabiduría que ha aprendido a escuchar más allá del ruido mental. Las personas intuitivas suelen haber atravesado muchas experiencias donde lo racional falló, pero lo interno les salvó. Por eso, su confianza en esa guía no viene de un libro ni de un consejo, sino de la prueba directa. Su vida es testigo de que cuando escuchan su cuerpo, su respiración, su incomodidad, y toman decisiones desde ahí, algo siempre encaja mejor. Esta intuición no es un talento exclusivo ni algo mágico. Es una capacidad humana ancestral que se activa cuando uno empieza a vivir más conectado con su verdad interior que con las expectativas externas. Cuanto más alineada está una persona con lo que realmente siente, más claridad le brinda a esa brújula invisible. A veces, esa intuición llega como un sueño, una imagen que se repite, un pensamiento repentino que no se va. No importa cómo llegue, cuando algo insiste en aparecer en nuestro interior, es porque tiene un mensaje. Las personas con una energía espiritual elevada ya no se preguntan si lo están imaginando o no, simplemente lo reconocen como parte de su sabiduría. Con el tiempo, esa sensibilidad se convierte en una forma de cuidado propio. Evita relaciones dañinas, decisiones apresuradas, y caminos que no resuenan con el alma. No necesitan validación externa porque ya aprendieron que lo que sienten es suficiente. Y eso les da paz. Esa sabiduría no busca tener la razón, sino proteger el camino del alma. En un mundo saturado de estímulos y opiniones, quien escucha su intuición tiene una ventaja silenciosa, se mueve en sincronía con algo más profundo. Y aunque nadie más lo vea, esa coherencia interna se refleja en su bienestar, su claridad y su fuerza. Andrés siempre había sido una persona lógica, estructurada y muy racional. Trabajaba en una empresa de tecnología en Medellín, donde todo se medía con datos. Sin embargo, desde hacía unos meses, cada vez que entraba a una reunión importante, sentía una opresión en el pecho. No era ansiedad, ni estrés habitual. Era una incomodidad que no sabía explicar, pero que se hacía cada vez más frecuente. Un día, le ofrecieron una oportunidad laboral con mejor salario en otra ciudad. Todo parecía perfecto en el papel. Pero esa misma presión interna regresó, más fuerte. Andrés no tenía argumentos para rechazar la oferta, pero algo en su interior gritaba: no vayas.
Por primera vez decidió hacerle caso a eso que no entendía. Rechazó la propuesta, aunque muchos lo cuestionaron. Un mes después, esa empresa enfrentó una crisis financiera severa. Su intuición le había ahorrado un gran error. A partir de esa experiencia, Andrés empezó a tomar más en cuenta esas señales internas. Comenzó a meditar, a pasar más tiempo en silencio, y a escribir sus sensaciones antes de tomar decisiones. Notó que, cuando respetaba lo que sentía, incluso sin pruebas, las cosas fluían mejor. No siempre era cómodo, pero sí auténtico, y eso lo llenaba de paz. Confiar en la intuición sin pruebas no es fácil para quien ha aprendido a validar todo con lógica. Pero el caso de Andrés muestra que hay un tipo de verdad que no necesita explicaciones, se sostiene sola por sus resultados. La energía espiritual poderosa no busca convencer, sino sostenernos cuando el mundo se mueve sin rumbo. Carl Jung decía que el inconsciente sabe mucho antes de que la conciencia lo entienda. Y cuando uno aprende a respetar esa sabiduría, las decisiones ya no se toman desde el miedo ni desde el control, sino desde una confianza profunda en la vida. Escuchar esa voz interior no significa evitar todo riesgo, sino caminar sabiendo que no estás solo. Tu alma sabe a dónde va, y aunque tu mente dude, tu energía espiritual lo reconoce antes que nadie. Esa es la brújula más poderosa. Clave 5. Sientes que no encajas, pero sabes que tienes un propósito. No encajar no es una maldición. A veces, es el primer indicio de que tu alma está despierta. Carl Jung afirmaba que la individuación, ese proceso de volverse uno mismo, requiere apartarse del molde colectivo. Cuando una persona siente que no pertenece al ruido común, es porque algo dentro de ella ha empezado a recordar quién es de verdad. Quienes tienen una energía espiritual poderosa no suelen adaptarse con facilidad a las expectativas sociales. Las conversaciones vacías, las rutinas sin propósito, los vínculos sin profundidad, todo eso empieza a incomodarles. Y esa incomodidad no es arrogancia ni rareza, es un llamado. Es la vida diciéndote que estás destinado a algo más verdadero. Muchos se sienten aislados en reuniones donde todos fingen interés. Otros sienten fatiga emocional tras convivir con quienes solo viven en automático. No se trata de superioridad moral, sino de sensibilidad energética. Esa diferencia te permite ver lo que otros ignoran. Y aunque a veces duele, también te protege. La mayoría no lo entenderá. Dirán que exageras, que piensas demasiado o que no sabes disfrutar. Pero en el fondo, tú sabes que hay algo más. Tu alma busca sentido, no solo distracción. Quiere profundidad, no apariencias. Eso es parte del despertar espiritual, dejar de buscar pertenencia fuera y empezar a escuchar tu propósito interior. Cuando alguien se siente fuera de lugar, muchas veces intenta cambiar para agradar, para encajar. Pero cada esfuerzo por forzar esa adaptación apaga un poco más su esencia. Es ahí donde la vida te pide valor, dejar de fingir para empezar a brillar. No encajar es la forma en que el alma te invita a crear tu propio camino. No es que estés roto, es que estás llamado a romper con lo que ya no tiene verdad para ti. Cuando empiezas a aceptarlo, se disuelve la soledad y aparece la claridad. Comprendes que no estás perdido, estás siendo guiado hacia un lugar más auténtico. Hay una conexión profunda entre quienes sienten que no encajan y aquellos que están destinados a inspirar. Porque solo quien ha sentido la diferencia puede ver lo invisible. Y esa visión es un regalo, aunque al principio duela. Así empieza el viaje de muchos con energía espiritual poderosa, alejándose sin entender del todo por qué, pero sabiendo que hay algo que los espera más adelante. El propósito no se impone, se descubre. Y muchas veces, comienza con una distancia silenciosa del mundo superficial. Desde niña, Daniela se sintió extraña. Mientras sus amigas soñaban con fiestas y ropa, ella pasaba horas escribiendo en su diario, observando el cielo o preguntándose sobre el sentido de la vida.
Con el tiempo, aprendió a ocultar su diferencia para evitar burlas. Se volvió buena fingiendo, pero por dentro sentía que se traicionaba a sí misma. A los 31 años, mientras trabajaba en una agencia de publicidad en Quito, sintió un vacío cada vez mayor. Todo en su entorno era apariencia, competencia, superficialidad. Pero lo que realmente le removió fue una frase que leyó en un libro de Jung: el privilegio de una vida es convertirse en quien eres realmente. Ese día decidió que ya no iba a negar su diferencia. Daniela empezó a hacer pequeños cambios. Dedicaba más tiempo a meditar, a leer sobre espiritualidad, a reconectar con la naturaleza. Dejó de asistir a reuniones que la drenaban y empezó a escribir lo que realmente pensaba. Poco a poco, su entorno también cambió. Atrajo nuevas amistades, más auténticas, más profundas. Y sobre todo, empezó a sentirse libre. Entendió que su sensibilidad era un puente hacia algo más grande, no un defecto. Que no encajar en ciertos lugares era la forma en que la vida la protegía de perderse a sí misma. Y que su verdadero propósito estaba ligado a su diferencia, no a su conformidad. Hoy, Daniela no intenta impresionar a nadie. Sabe que su energía habla por sí sola. Escucha su intuición, se rodea de quienes vibran con ella y confía en que su camino, aunque solitario a veces, la lleva exactamente a donde necesita estar. Aceptar la diferencia como un camino espiritual implica reconocer que tu alma vino con una frecuencia distinta, no para separarte del mundo, sino para aportar algo único. Cuando dejas de resistirlo, se transforma el dolor de no encajar en la alegría de haberte encontrado. La energía espiritual poderosa no busca pertenecer, busca despertar. Y quienes la poseen, como Daniela, entienden que su valor no está en ser comprendidos por todos, sino en ser fieles a su verdad. Desde ahí, todo cobra sentido. Clave 6. Experimentaste un dolor que te despertó. No todo dolor destruye. Hay dolores que abren, que rasgan la superficie para mostrar lo que antes no veías. Jung decía que el sufrimiento es el camino más profundo hacia la transformación. Y aunque nadie lo elige voluntariamente, muchas veces es el único lenguaje que el alma tiene para despertar. Las personas con una energía espiritual poderosa no son ajenas al sufrimiento. De hecho, suelen haber pasado por experiencias que les marcaron profundamente: pérdidas, traiciones, vacíos existenciales, crisis de identidad. Pero no se quedaron en la herida. Usaron esa oscuridad como un espejo para ver quiénes eran realmente. Cuando la vida te empuja al límite, se rompen las máscaras. Dejas de sostener lo insostenible y empiezas a mirar dentro. El dolor actúa como un iniciador espiritual. Desarma las certezas, pero a la vez, activa preguntas más elevadas. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Quién soy más allá de lo que me ha pasado? A veces, es en el fondo del abismo donde empieza la claridad. Ya no desde el entendimiento racional, sino desde una percepción distinta, como si algo invisible te susurrara: esto también es parte del plan. La conciencia se expande cuando dejas de luchar contra el dolor y comienzas a escuchar lo que tiene para decirte. Muchos creen que sanar es olvidar, pero en realidad, sanar es transformar. No se trata de borrar lo vivido, sino de integrarlo. Esa es la verdadera alquimia del alma: convertir la herida en sabiduría, el vacío en espacio, el llanto en comprensión. Es un trabajo silencioso, pero profundamente espiritual. El dolor te vuelve más empático, te hace notar lo que otros ocultan, te conecta con una dimensión más profunda del ser humano. Y sin darte cuenta, empiezas a comprender que tu sensibilidad no es una debilidad, sino una puerta hacia la compasión, hacia una forma de sabiduría que no se aprende en libros. A partir de cierto nivel de conciencia, dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a sentir que eso que viviste tenía un propósito. Quizás para ayudarte a despertar, para romper con lo que te dormía,
o para que un día seas luz para otros que atraviesan lo mismo. Y ahí comienza el verdadero viaje espiritual. Lo que parecía una tragedia se convierte en iniciación. Lo que parecía una pérdida, en revelación. No es magia, es transformación interna. Y quien ha pasado por esto, lleva una mirada distinta, más serena, más profunda, más libre. El sufrimiento, cuando se vive con conciencia, no te rompe, te revela. Porque no se trata de salir ileso, sino de salir despierto. Ricardo tenía una vida que muchos envidiarían, una familia estable, un buen trabajo en una firma de arquitectura y una casa con vista a los cerros. Pero todo se vino abajo en menos de un año. Su padre murió repentinamente, su matrimonio se rompió y, como consecuencia emocional, comenzó a perder el rumbo profesional. Se sentía completamente vacío. Durante meses cayó en una tristeza profunda. No encontraba consuelo en nada, ni en los amigos, ni en el trabajo, ni en el éxito. Empezó a leer sin descanso, buscando sentido. Fue entonces cuando se topó con una frase de Carl Jung que lo tocó profundamente: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa frase le hizo detenerse. Por primera vez, en lugar de escapar del dolor, decidió quedarse ahí. Empezó a escribir todo lo que sentía. Se metió en terapia. Y en ese proceso, comenzó a entender que todo lo que había perdido no era un castigo, sino un llamado a reencontrarse consigo mismo. Ricardo descubrió que su dolor no era inútil, que al compartir lo vivido, otros empezaban a sanar también. Empezó a dar charlas pequeñas en grupos de hombres que, como él, atravesaban rupturas o crisis de identidad. Su historia tocaba, no por lo dramática, sino por lo auténtica. Con el tiempo, entendió que su propósito no era volver a la vida que tenía antes, sino crear una nueva desde una verdad más profunda. Hoy, a sus 40 años, vive con menos certezas pero con más paz. Acompaña procesos emocionales, escribe reflexiones y sigue aprendiendo de su propia experiencia. Convertir el dolor en sabiduría no requiere ser un maestro espiritual, solo hace falta honestidad. La herida habla si no la silencias. Y cuando esa voz encuentra eco en otros, la sanación se vuelve colectiva. Lo que Ricardo descubrió es que una energía espiritual poderosa no nace de evitar el sufrimiento, sino de trascenderlo. Porque al final, lo que más transforma a otros no es tu perfección, sino tu capacidad de haber cruzado el fuego y seguir amando. Clave 7. Inspira sin darte cuenta. No hace falta hablar para enseñar. Hay personas cuya sola presencia transforma el ambiente. Irradian algo que no se ve, pero se siente. Y no porque quieran llamar la atención, sino porque su energía está alineada con algo más profundo que la apariencia. Eso es influencia real, la que nace de la coherencia interior. Carl Jung hablaba del concepto de individuación, ese proceso en el que el ser humano se convierte en quien realmente es. Las personas que avanzan en este camino, sin darse cuenta, se vuelven faros para otros. No imponen, no presumen, simplemente son. Y en ese ser hay una enseñanza silenciosa que despierta algo en los demás. Cuando una persona ha trabajado en su interior, su campo energético cambia. No necesita gritar, convencer ni aparentar. Su calma contagia. Su mirada contiene. Su postura transmite confianza sin arrogancia. Y aunque no hable de espiritualidad, emana una sabiduría que otros perciben de forma intuitiva. La verdadera inspiración no está en las palabras ensayadas, sino en las acciones cotidianas. En cómo tratas a un desconocido. En cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. En cómo hablas de ti mismo, sin falsa humildad ni egocentrismo. La energía no miente. Y eso enseña más que cualquier discurso. Tal vez no te das cuenta, pero hay personas que observan cómo te conduces en la vida, que se inspiran con tu manera de afrontar lo difícil,
que agradecen tu honestidad, tu forma de cuidar tu paz, tu manera de poner límites sin perder la compasión. No se trata de ser perfecto, sino de ser verdadero. Muchas veces, quienes más impactan a otros no son los más elocuentes, sino los más genuinos. Aquellos que han aprendido a estar presentes, que escuchan de verdad, que no tienen prisa por demostrar, sino que simplemente están donde están, con todo su ser. Esa influencia silenciosa no se puede fingir. Nace de haber atravesado tus propias sombras, de haberte visto tal como eres y haber elegido seguir caminando. Tu presencia se vuelve medicina. Y lo más curioso es que, muchas veces, no eres consciente de ello. Inspira sin proponértelo, porque en ti, otros ven una posibilidad. No porque tengas todas las respuestas, sino porque encarnas la pregunta. Y eso es más poderoso de lo que imaginas. Cuando tu energía está alineada con tu alma, todo lo que haces deja una huella invisible, pero profunda. Mariana siempre fue una mujer reservada, psicóloga de profesión, acostumbrada a escuchar más que a hablar. No tenía redes sociales, ni aspiraciones de ser conocida. Sin embargo, las personas que la rodeaban sentían algo especial en ella. Su presencia transmitía serenidad, y su manera de estar en el mundo inspiraba confianza. Un día, una colega le dijo algo que la dejó pensando: Mariana, sin darte cuenta, muchas personas cambian solo por escucharte, incluso cuando no estás dando consejos. Esa frase la hizo mirar hacia adentro. Empezó a notar cómo, en su entorno, la buscaban para hablar de cosas importantes. No porque ella tuviera todas las soluciones, sino porque su manera de mirar no juzgaba. Durante años, Mariana creyó que no estaba haciendo suficiente, pero poco a poco comprendió que su forma de ayudar no tenía que ver con grandes discursos, sino con su capacidad de estar presente desde un lugar auténtico. Jung decía que el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Y eso pasaba con ella. Lejos de convertirse en una gurú o en alguien que impone ideas, Mariana empezó a confiar más en su forma natural de ser. Acompañaba desde la empatía, compartía desde su experiencia sin pretensiones, y eso generaba una conexión profunda. Su influencia no era controlada, era espontánea. Con el tiempo, creó un espacio de acompañamiento emocional en su comunidad, sin publicidad, solo con el boca a boca. Allí, personas que buscaban reencontrarse con su esencia acudían a escucharla. No porque ella tuviera todas las respuestas, sino porque su forma de sostener el silencio y escuchar sin ego tenía algo de sagrado. Mariana entendió que no se trata de cambiar a nadie, sino de ser tú mismo con tanta verdad que eso se vuelve un espejo para otros. Su influencia creció no porque lo buscara, sino porque su autenticidad era magnética. Y cuando eso ocurre, la energía espiritual se vuelve guía sin necesidad de esfuerzo. En un mundo lleno de ruido, quien habita su verdad en silencio se convierte en un faro. Y eso es lo que Mariana representa para muchos, una fuente de inspiración sin estridencias, pero profundamente transformadora. Clave 8. Los lugares y personas te drenan o te elevan. La energía espiritual poderosa no solo se siente por dentro, también se manifiesta en cómo reaccionas ante los entornos y las personas. Es como si tu cuerpo tuviera una brújula interna que sabe cuando algo vibra contigo y cuando no, incluso antes de que tu mente lo comprenda. Carl Jung decía que lo inconsciente se comunica a través de símbolos y sensaciones. Esa incomodidad que sientes al entrar en ciertos lugares, el cansancio repentino al hablar con alguien, o esa opresión en el pecho sin razón aparente, no son casualidades. Son señales energéticas de tu alma que intentan protegerte. Quienes tienen una energía espiritual elevada desarrollan una sensibilidad especial a lo sutil. No se trata de ser frágil o débil, sino de estar afinado a un nivel más profundo. Tu intuición no habla en palabras, habla en sensaciones corporales.
Y cuando aprendes a escucharlas, descubres que tu cuerpo siempre supo antes que tú dónde perteneces. A veces estás en una conversación, y aunque todo parece normal, sientes una tensión inexplicable. Tu estómago se cierra, tu espalda se tensa, tu energía se va. Eso no es ansiedad sin causa, es una respuesta energética. Estás absorbiendo algo que no es tuyo. Y si no lo reconoces, terminas drenado sin entender por qué. Por el contrario, hay lugares y personas que te hacen sentir expandido. Tu respiración se hace más profunda, tu postura se alinea, tu mente se aclara. No necesitas justificarte, puedes ser tú sin filtros. Esos son los espacios donde tu alma se siente bienvenida. Y es ahí donde florece tu energía espiritual. Aprender a leer estos mensajes es parte de tu camino. Ya no puedes ignorar lo que tu cuerpo te dice. La espiritualidad no es solo meditar, también es decidir con quién compartes tu tiempo, qué conversaciones alimentas, qué espacios visitas. Porque todo tiene una vibración, y tú ya no encajas donde la tuya no resuena. Jung hablaba de la sincronicidad como esa coincidencia significativa que refleja una verdad profunda. Cuando aprendes a leer tu cuerpo, descubres que muchas de esas casualidades estaban diciéndote algo que tu lógica no entendía. Y poco a poco, empiezas a confiar más en tu sentir que en las apariencias. Esta sensibilidad no te hace débil, te hace consciente. No estás huyendo de los lugares densos por miedo, sino porque tu energía ya no necesita pruebas de resistencia. Ahora eliges cuidarte. Elegir donde sí y donde no es un acto espiritual. Y cuando lo haces, todo se alinea. Tu vitalidad vuelve, tu mente se despeja, tu alma sonríe, porque finalmente, estás habitando los espacios que te corresponden. Jorge siempre había sido una persona sociable. Disfrutaba las reuniones, los amigos, los ambientes llenos de gente. Pero en los últimos años, algo cambió. Empezó a sentirse agotado después de ciertos encuentros. Salía con dolor de cabeza, sin ganas de hablar, emocionalmente drenado. Al principio pensó que era estrés, pero el patrón se repetía. Un día, después de asistir a una cena con compañeros del trabajo, llegó a casa con un malestar extraño. No había pasado nada grave, pero se sentía vacío, incómodo, como si algo en él se hubiese desordenado. En lugar de ignorarlo, decidió prestar atención. Se hizo una pregunta simple: ¿por qué me siento así? Empezó a observar. Notó que había personas con las que se sentía escuchado y tranquilo, y otras que lo interrumpían o lo hacían sentir insuficiente. Lugares donde su cuerpo se relajaba y otros donde su mandíbula se tensaba sin razón. Poco a poco, fue entendiendo que su cuerpo le hablaba, y que su energía le pedía cambio. Recordó una frase que había leído de Carl Jung: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Comprendió que había estado repitiendo patrones de pertenencia en lugares donde no se sentía valorado, que confundía lealtad con desgaste, y que era hora de elegir diferente. Jorge comenzó a hacer pequeños cambios. Dejaba de asistir a encuentros donde no se sentía bien recibido. Empezó a rodearse de personas que le aportaban calma y profundidad. Redescubrió espacios naturales que lo hacían sentir en paz. Aprendió a decir no sin culpa. Y con eso, su energía empezó a renacer. Ya no necesitaba llenarse de actividades para sentirse vivo. Su espiritualidad creció no en templos, sino en su capacidad de elegir lo que lo nutría. Descubrió que proteger su energía no era egoísmo, sino un acto de amor propio. Y que, al cuidarla, su vida se volvió más clara, más auténtica. Hoy, Jorge escucha su cuerpo como nunca antes. Sabe que una vibración incómoda es una advertencia, y que la expansión interior es una brújula segura. Su energía espiritual no se negocia, y eso lo ha llevado a vivir con más coherencia y libertad.
porque cuando eliges desde tu vibración, el mundo que construyes se vuelve un reflejo de tu alma. Clave 9. Sientes que algo más grande te guía. Hay momentos en la vida en los que, sin buscarlo, sientes que algo más grande que tú te está guiando. No se trata de religión, dogmas o explicaciones racionales. Es una sensación interna, serena y poderosa, como si una fuerza silenciosa te estuviera acompañando desde siempre, incluso en los momentos más oscuros. Carl Jung hablaba del sí mismo como el núcleo espiritual del ser, aquello que nos conecta con la totalidad. No es una idea que se impone desde afuera, sino una experiencia profunda de sentido interior. A veces se manifiesta como intuición, otras veces como coincidencias demasiado precisas para ser azar. Es la vida hablándote en símbolos. Cuando tienes una energía espiritual poderosa, tu sensibilidad a esa guía invisible se intensifica. No necesitas grandes señales para saber que estás en el camino correcto. Un sueño, una palabra al pasar, un impulso suave en el corazón basta para moverte. Tu alma ha aprendido a escuchar sin necesidad de ruido. No estás buscando pruebas, porque ya lo has sentido antes. Esa sensación de estar en el lugar justo, con la persona adecuada, aunque no tenga lógica aparente. Es como si la vida te hablara en un idioma secreto que solo tú puedes entender. Y cuando lo escuchas, sabes que estás alineado con algo mucho mayor. Esta conexión te mantiene firme, incluso cuando todo afuera parece inestable. Te da una confianza que no nace del control, sino de la entrega. Ya no necesitas forzar el camino, porque sabes que lo importante no es correr, sino reconocer los momentos sagrados que se ocultan en lo cotidiano. Ves señales en lo que otros llaman coincidencias. Sientes presencia en la soledad. Percibes protección en las caídas. No porque seas especial, sino porque estás despierto. Tu energía espiritual ha abierto una puerta interior, y desde ahí, todo lo que vives adquiere un matiz distinto, más profundo, más simbólico. Jung decía que el alma habla a través de símbolos porque la verdad profunda no se puede expresar con palabras. Cuando te conectas con lo sagrado, empiezas a ver esos símbolos por todas partes, un pájaro que cruza en el momento justo, una canción que te responde lo que estabas pensando, una sensación de calma repentina. Y no necesitas entenderlo todo. Lo importante no es tener certezas, sino confiar en ese vínculo que te sostiene. La espiritualidad no siempre grita. A veces, solo susurra. Pero si estás presente, la oyes. Y cuando la oyes, ya no puedes seguir ignorando el llamado. Porque vivir conectado con lo sagrado no es escapar del mundo. Es habitarlo con más conciencia, con más presencia y con la certeza de que no estás solo, nunca lo has estado. Fernanda siempre se había considerado una persona práctica. Tenía su trabajo estable, su rutina ordenada y pocas preocupaciones existenciales. Pero tras una experiencia personal fuerte, comenzó a sentirse extrañamente vacía. Lo tenía todo, pero algo en ella pedía más. No sabía cómo nombrarlo, pero sentía que su alma estaba tocando la puerta. Comenzó a tener sueños recurrentes con símbolos que no entendía, pero que le dejaban una sensación profunda al despertar. En una caminata sin rumbo, encontró un libro de Carl Jung en una librería usada. Lo abrió al azar, y una frase le habló como si la conociera: el encuentro con uno mismo es el principio de la conexión con lo divino. Fernanda decidió tomarse en serio su búsqueda. No se trataba de cambiar de vida, sino de habitar la suya con otra conciencia. Empezó a practicar pequeños rituales personales, encender una vela cada mañana con una intención, escribir lo que sentía sin juicio, observar la naturaleza con atención. Gestos simples, pero cargados de presencia. Con el tiempo, notó que su percepción del día cambiaba. Ya no reaccionaba igual al estrés. Sentía una calma nueva, como si algo dentro de ella la abrazara. Y cuando dudaba, encontraba respuestas en detalles inesperados, una frase en una canción, una conversación casual,
una imagen que le devolvía el sentido. Lo más transformador para Fernanda fue aprender a confiar en esa guía silenciosa. En vez de buscar certezas externas, comenzó a validar sus sensaciones. Entendió que su conexión espiritual no dependía de ir a un lugar especial, sino de cómo vivía cada instante. Su vida cotidiana se volvió su templo. Ahora, cada noche, antes de dormir, cierra los ojos y agradece. No por cosas materiales, sino por la sensación de estar siendo guiada, de no estar sola. Esa gratitud alimenta su energía espiritual, y esa energía transforma su realidad. Para Fernanda, la conexión espiritual ya no es un misterio lejano. Es una práctica diaria. Es presencia. Es confianza. Es permitir que algo más grande actúe a través de ella. Y eso, precisamente, es tener una energía espiritual poderosa, vivir desde el alma, incluso en los gestos más simples. En los momentos de mayor confusión, cuando las decisiones parecen imposibles y todo se nubla por fuera, surge una voz silenciosa que no se impone, pero tampoco desaparece. Es una intuición profunda, más sabia que la lógica, más serena que el miedo. Una voz que no grita, pero insiste. Esa es la guía del alma, y escucharla es un acto espiritual. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como una integración entre el yo consciente y el inconsciente, donde esta voz interior representa la parte más profunda y sabia de ti. No es fantasía, es tu psique superior intentando dialogar contigo. Pero solo se hace audible cuando haces espacio para el silencio y la honestidad interna. A veces, esa guía se manifiesta como una sensación física, un nudo en el estómago que te advierte, o una calma inexplicable que te impulsa a seguir. Otras veces, se presenta como una certeza repentina, un esto es lo correcto que no puedes explicar, pero tampoco ignorar. Es en esos instantes cuando tu energía espiritual se activa. La mayoría de las personas ignoran esa voz porque están acostumbradas a buscar respuestas afuera, en los demás, en la validación externa, en las fórmulas repetidas. Pero quien tiene una energía espiritual poderosa sabe que ninguna brújula externa sustituye la que se forma dentro cuando confías en tu conexión con lo sagrado. No necesitas estar en control total para saber que vas bien. Lo espiritual no se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar con fe incluso en la niebla. Y esa fe no es ciega, es una certeza silenciosa que nace del alma cuando ha aprendido a confiar en la vida. Hay decisiones que no puedes justificar con argumentos, pero que al tomarlas, sientes paz. Hay caminos que no siguen la lógica del éxito rápido, pero que te hacen sentir alineado con algo más profundo. Esa es la dirección del alma, y aunque no siempre da seguridad inmediata, siempre da sentido. Jung lo describía como el proceso de conectar con el arquetipo del sí mismo, un centro que unifica y da dirección a todo lo demás. Cuando conectas con él, no necesitas saber el destino exacto. Te basta con saber que estás caminando desde tu verdad, y eso transforma la experiencia. Las personas espiritualmente conscientes no evitan los conflictos, pero tampoco los enfrentan desde el ego. Saben cuándo avanzar y cuándo detenerse, no porque alguien les diga qué hacer, sino porque han aprendido a leer sus propias señales internas. Son personas que no huyen del caos, pero tampoco se entregan al ruido. Confiar en esa guía interior es un acto de madurez espiritual. Es dejar de pedir garantías y empezar a vivir con propósito. Y aunque parezca difícil, cuanto más escuchas esa voz, más fuerte se vuelve. Porque lo divino no se impone, pero siempre responde cuando aprendes a estar presente. Una de las formas más sutiles y profundas en que se manifiesta esa guía espiritual es a través de lo que Jung llamó sincronicidades, coincidencias llenas de sentido. No son hechos mágicos, sino conexiones simbólicas entre lo que vives y lo que tu alma necesita entender en ese momento. Por ejemplo, estás pensando en una decisión importante, y justo alguien menciona una frase que responde exactamente a tu dilema.
O sueñas con una imagen que luego se repite en tu vida diaria de forma inexplicable. Estas situaciones no son casualidad, son mensajes simbólicos que revelan que hay algo más grande orquestando tu camino. Quien tiene una energía espiritual poderosa no descarta estas experiencias. Las observa con apertura y respeto, sabiendo que la vida tiene formas creativas de comunicarse cuando tú estás dispuesto a escuchar. Porque cuando tu alma está despierta, el mundo se convierte en espejo y oráculo al mismo tiempo. Jung afirmaba que cuando el inconsciente y el consciente se alinean, las sincronicidades aparecen como confirmación de ese proceso interno. Es como si el universo dijera, sí, vas por ahí. Y aunque no puedas predecirlas, sí puedes invocarlas abriendo tu conciencia y tu presencia diaria. Estas señales no buscan manipular ni prometer milagros. Solo te recuerdan que no estás separado del todo. Te dicen que tu historia personal forma parte de algo mayor. Que hay un ritmo, un orden más allá del caos, y que tu vida está conectada con una red de significados que trasciende lo aparente. Hay quienes ignoran estas señales porque no se pueden comprobar. Pero tú sabes que hay verdades que no necesitan demostración, porque se sienten en el cuerpo, en la piel, en la sincronía perfecta entre tu pensamiento y lo que aparece justo después. Esa es la magia silenciosa de la energía espiritual. Aprender a leer los símbolos no es superstición, es sensibilidad. Es comprender que el lenguaje del alma no es lineal, sino poético. Que la vida te habla con imágenes, con gestos, con patrones repetidos, con pequeños milagros cotidianos que solo los ojos del alma pueden ver. Y cuando vives desde ahí, tu día a día cambia. Ya no eres solo un espectador de lo que pasa. Te conviertes en un co-creador. Estás atento, presente, abierto. Ves lo que otros no ven. Escuchas lo que otros descartan. Y eso te permite actuar desde un nivel más profundo. Tener una energía espiritual poderosa no es solo tener fe. Es tener una conexión íntima con el misterio que te habita y te trasciende. Es permitir que lo simbólico te guíe sin perder el equilibrio. Y es vivir sabiendo que cada instante, cada encuentro, cada coincidencia, puede ser una puerta a algo sagrado. Clave 10. Vives procesos de transformación internos muy intensos. Hay momentos en la vida en los que, sin previo aviso, todo lo que antes te daba seguridad se tambalea. No sabes exactamente qué está cambiando, pero sientes que ya no eres la misma persona que hace un mes, un año, una vida. No se trata solo de una crisis emocional o existencial, es una transformación interna que arde en silencio. Y aunque desde afuera todo parezca igual, tú sabes que algo dentro de ti se está derrumbando, y a la vez naciendo. Carl Jung llamaba a este proceso la noche oscura del alma, una etapa necesaria para que el ego ceda el control y emerja una versión más auténtica del ser. Es un movimiento profundo del alma que no se activa por voluntad, sino por una necesidad de evolución. Quien lo vive, rara vez lo elige, pero quien lo atraviesa, rara vez vuelve a ser el mismo. En estos periodos, puedes sentir una especie de desarraigo, lo que antes te emocionaba ya no tiene sentido, las personas que te rodeaban ya no vibran contigo, y tus antiguos sueños se desvanecen como si nunca hubieran sido tuyos. No estás fallando. Estás cambiando de piel. Estás dejando morir una parte de ti que ya cumplió su ciclo. La energía espiritual poderosa se manifiesta, muchas veces, en estos procesos invisibles para el mundo. No hay aplausos ni reconocimientos, solo una batalla silenciosa entre lo que fuiste y lo que estás destinada a ser. Y es en ese tránsito donde se fortalece tu conexión con lo más profundo y sagrado de tu esencia. A diferencia de los cambios externos, estos procesos no tienen fechas claras ni metas medibles. Son movimientos internos que suceden en capas. Un día sientes que ya lo superaste, y al siguiente te enfrentas con una herida más profunda. No estás retrocediendo, estás yendo más hondo. Porque el alma no sana en línea recta.
Quien no ha vivido esto podría decir que estás demasiado sensible o perdiendo el rumbo. Pero tú sabes que no es debilidad. Es fuerza en construcción. Es sensibilidad afinándose como un instrumento. Es el caos necesario para que se revelen verdades que antes no podía sostener. Jung explicaba que el sí mismo, el centro de nuestra totalidad psíquica, solo emerge cuando el ego se descentra. Es decir, cuando las certezas se disuelven, aparece lo real. Por eso, muchas veces, estos momentos de colapso emocional o existencial no son el final, son el principio de una versión más íntegra de ti. No hay una fórmula para transitar este tipo de transformación. Solo se requiere entrega, escucha, humildad. Es dejar de resistirte a lo que está muriendo y empezar a preguntarte qué quieren hacer en ti. No lo sabrás de inmediato, pero cada lágrima, cada duda, cada noche sin respuestas está fertilizando tu despertar. Porque no hay energía espiritual verdadera sin transformación profunda. Lo superficial no sobrevive al fuego del alma. Lo verdadero, en cambio, emerge más fuerte cada vez que algo dentro de ti se cae. Y aunque duela, sabes que estás renaciendo. La transformación espiritual no siempre llega con grandes eventos. A veces se manifiesta en pequeños actos cotidianos que marcan una gran diferencia interna. Te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que eliges el silencio antes que la discusión, o que prefieres la soledad consciente a la compañía vacía. Son señales sutiles, pero poderosas, de que algo dentro de ti se está reordenando. Empiezas a soltar a personas sin rencor, a reconocer tus emociones sin juzgarte, a mirar tu pasado con compasión. Eso no significa que hayas llegado al final del proceso, sino que estás fluyendo con él. La transformación verdadera no te vuelve perfecta, te vuelve más real. Y desde ahí, tu energía empieza a vibrar diferente. Uno de los síntomas más claros de este cambio es que empiezas a proteger tu energía. Ya no te prestas para conversaciones vacías, ni te sientes obligado a encajar. No desde el orgullo, sino desde la conciencia. Entiendes que tu tiempo, tu paz y tu sensibilidad no están para regalarse a lo que no te nutre. A nivel físico también lo sientes. Hay días de mucho cansancio, insomnio, o incluso malestares que parecen no tener causa médica. El cuerpo también está reconfigurando tu energía. Jung decía que lo inconsciente no es solo mental, también se expresa en el cuerpo. Y cuando tu alma cambia, tu cuerpo también lo refleja. Otro signo profundo es la aparición de sueños intensos, símbolos repetidos, y una necesidad creciente de silencio. No es desconexión, es conexión interior. Necesitas menos ruido porque estás escuchando algo que antes no podías oír, tu voz interna, tu guía, tu verdad, tu intuición. Algunas personas sienten miedo de este proceso porque no se ve desde fuera. Pareces normal, pero por dentro todo está cambiando. Eso puede llevarte a dudar de ti mismo. Pero no estás solo. Muchos despiertos lo han sentido. No estás perdiendo la razón, estás encontrando tu centro. Durante esta etapa también es común sentir una mayor conexión con la naturaleza, los animales, el arte o incluso la espiritualidad. Es como si el alma buscara belleza para sostenerse. Y no es casualidad. Lo bello es alimento para el alma cuando está en transición. Aceptar que estás cambiando internamente sin poder explicarlo es un acto de valentía. No necesitas justificarlo, solo honrarlo. No todos lo entenderán, pero tu alma sí lo reconoce. Y eso basta. Si estás viviendo todo esto, respira. No tienes que acelerar el proceso ni tener todas las respuestas. Solo tienes que sostenerte con amor mientras lo nuevo se acomoda dentro de ti. Porque ese caos que estás sintiendo es el preludio de tu claridad más profunda. Tomás tenía 27 años cuando empezó a sentir que todo lo que antes lo motivaba comenzaba a perder sentido. Trabajaba como diseñador gráfico en una agencia de publicidad en Caracas, y aunque desde afuera parecía que su vida avanzaba con éxito,
por dentro sentía un vacío que no podía explicar. Se levantaba cada día con una sensación de desconexión profunda, como si estuviera interpretando un papel que ya no le pertenecía. Lo primero que notó fue un cansancio emocional constante. Nada lo llenaba. Las conversaciones con sus amigos le parecían superficiales, y su trabajo, que antes amaba, comenzó a provocarle ansiedad. Un día, sin pensarlo demasiado, renunció. No tenía un plan claro, pero algo dentro de él le decía que necesitaba parar. Tomás no lo sabía aún, pero estaba entrando en una etapa de transformación interna. Durante meses, se sumergió en el silencio. Empezó a escribir lo que sentía, a caminar solo por la ciudad, y a leer libros de psicología, entre ellos a Carl Jung. Encontró en sus textos una comprensión profunda de lo que estaba atravesando, un colapso del ego, un llamado del alma a reestructurar su identidad desde adentro. No era depresión, era despertar. Al principio, se sintió culpable por no ser productivo, por no cumplir con las expectativas sociales. Pero poco a poco entendió que sanar también es un acto de creación. Comenzó a pintar de forma intuitiva, sin buscar resultados, solo como forma de expresar su caos interno. Cada trazo, cada color, era una conversación con su alma. Uno de los momentos más duros fue cuando sus propios amigos comenzaron a alejarse. No lo comprendían. Le decían que estaba desaprovechando su juventud, que debía salir de eso. Tomás dudó de sí mismo, pero en su interior sentía que algo importante estaba sucediendo. Decidió confiar en ese proceso, aunque no pudiera explicarlo. Una noche, mientras pintaba en silencio, tuvo un sueño que le cambió la vida. Soñó que caminaba por un bosque denso, y en el centro, encontraba una cabaña donde un anciano le ofrecía una llave. Al despertar, supo que esa llave era simbólica, era el permiso para abrir una nueva puerta en su vida. Al día siguiente, volvió a trabajar, pero esta vez como ilustrador independiente, desde su propia visión. Hoy, Tomás dice que su energía cambió desde adentro. Ya no busca la validación externa. Vive de su arte, se rodea de personas auténticas, y ha aprendido a escuchar su intuición. Cuando le preguntan qué fue lo que lo salvó, responde con serenidad: me permití transformarme sin saber en qué me iba a convertir. Y esa fue la decisión más valiente de mi vida. Su historia nos recuerda que no todos los procesos tienen que tener lógica inmediata. A veces, lo más sabio que podemos hacer es sostenernos en medio del cambio, confiando en que del caos nacerá algo profundamente verdadero. La verdadera transformación no se trata de convertirte en alguien nuevo, sino de recordar quién eres en esencia, debajo de todas las capas que tuviste que construir para sobrevivir. La sociedad muchas veces nos exige máscaras, de éxito, de fuerza, de control. Pero el alma no negocia con máscaras. Y cuando ya no puede sostenerlas, empieza a derrumbarlas una por una. El proceso puede ser confuso, porque no sabes si vas hacia adelante o hacia atrás. Pero eso es solo el ego buscando coordenadas. El alma no necesita mapa, solo verdad. Y tu verdad no siempre es lógica ni socialmente aceptada. Es tuya, y solo tú puedes reconocerla cuando te visita en el silencio. Carl Jung decía que no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa es la verdadera alquimia espiritual. No se trata de eliminar tu sombra, sino de integrarla. No es una guerra, es un abrazo. Porque lo que te duele, también te enseña. Y lo que te destruye, si lo atraviesas con conciencia, puede ser el inicio de tu reconstrucción más honesta. Renacer no significa volverte una mejor versión desde la exigencia. Significa permitir que lo más auténtico de ti emerja sin miedo. A veces, lo más auténtico es la fragilidad, o el enojo, o la necesidad de parar. Cuando te das ese permiso, tu energía comienza a sanar, porque ya no estás luchando contra ti, sino contigo.
Las personas que atraviesan transformaciones profundas suelen desarrollar una sensibilidad distinta. Escuchan más allá de las palabras. Intuyen antes de razonar. Ven belleza donde otros solo ven rutina. Y aunque muchas veces se sienten solas, también descubren que su alma ya no se conforma con menos de lo que merece. Esas etapas intensas de cambio no duran para siempre, pero dejan marcas imborrables. Te obligan a revisar tus vínculos, tus decisiones, tus creencias. Y aunque te desgastan, también te limpian, te afinan, te preparan para sostener algo más grande que tú, tu propósito. El mayor regalo de este proceso es que empiezas a vivir en coherencia. Ya no buscas parecer, sino ser. Ya no actúas para complacer, sino para conectar. Y desde ahí, cada paso que das vibra con una energía que inspira, no por lo que dices, sino por lo que encarnas. Tu energía espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto te has permitido transformarte. Y si hoy estás en medio de esa alquimia, no estás perdido. Estás naciendo. No desde el ruido del mundo, sino desde la verdad silenciosa de tu alma. Porque toda transformación, por dolorosa que sea, es una puerta. Y tú tienes la llave. Clave 11. Te cuesta estar en relaciones superficiales. Cuando una persona tiene una energía espiritual poderosa, su alma no se conforma con la apariencia ni con el juego social. Hay una necesidad interior de autenticidad que rechaza lo superficial, no por orgullo, sino por coherencia con su mundo interno. Las conversaciones vacías o los vínculos por conveniencia te hacen sentir desalineado, como si estuvieras actuando en una obra que no te representa. Lo que otros consideran normal, para ti se vuelve agotador, incluso doloroso. No es que seas antisocial, es que tu alma tiene hambre de verdad. Necesitas sentir que puedes mostrarte tal como eres sin tener que camuflar tus emociones o tu profundidad. Esto te lleva a relaciones menos numerosas, pero más significativas. Prefieres un silencio cómodo a un diálogo forzado. Y esa preferencia no viene de una herida, sino de una vibración más alta que selecciona lo que realmente nutre tu espíritu. Carl Jung hablaba del anhelo del alma de reunificarse con el self, su núcleo esencial. Ese anhelo se manifiesta en cómo te vinculas con los demás. Buscas en otro una resonancia espiritual, una presencia que no interrumpa tu energía sino que la acompañe. Si esa sintonía no está, no puedes fingirla, porque tu sistema energético lo detecta de inmediato. La falsedad te drena más que el silencio. Esto puede llevarte a sentirte solo en muchos espacios. Pero es una soledad sagrada, que no se origina en la carencia, sino en la claridad. No te cuesta estar contigo mismo. Lo que te cuesta es negociar tu autenticidad para encajar. Has aprendido que tu energía es tu mayor capital, y no la entregas a cualquier precio. Aunque eso signifique esperar más tiempo por vínculos reales. Es habitual que otras personas no comprendan esta actitud. Algunos te ven como alguien frío, distante o demasiado selectivo. Pero no se trata de frialdad, sino de sensibilidad. Lo que para otros es un contacto social trivial, para ti es una invasión energética si no hay un propósito genuino. Has aprendido a valorar tu campo emocional como un templo, y no permites que cualquiera entre. Tu espiritualidad te ha enseñado que los vínculos verdaderos no se construyen con promesas, sino con presencia. Puedes sentir cuando alguien está de verdad contigo, aunque no diga mucho. Y también puedes notar cuando alguien solo está por interés, costumbre o necesidad de llenar su propio vacío. Esa capacidad de leer las intenciones es una forma de intuición espiritual en acción. Aunque esto parezca una desventaja social, es una gran bendición a largo plazo. Filtras rápido lo que no está alineado, lo cual te ahorra desgaste, dramas y desilusiones. Tu campo energético se vuelve más puro, más coherente, más fuerte. Y eso te convierte en un faro para otros que también están en el camino de la autenticidad.
No es raro que te busquen personas en momentos de crisis, porque tu sola presencia transmite algo distinto, profundidad, contención, verdad. Pero tú sabes que no todos están listos para sostener ese tipo de vínculo. Y has aprendido a discernir entre quien quiere sanar y quien solo quiere compañía para no sentirse solo. Esa madurez emocional es el resultado de muchas heridas anteriores. No naciste sabiendo esto. Lo aprendiste a través del dolor, del autoengaño y del dar demasiado a quienes no sabían recibir. Por eso ahora valoras cada conexión profunda como un regalo del destino, y ya no te vendes barato emocionalmente. Aprender a protegerte sin endurecerte es uno de los mayores desafíos cuando tienes una energía espiritual elevada. A veces, el exceso de decepciones puede llevarte al extremo opuesto, cerrarte por completo, dejar de confiar o evitar los vínculos. Pero vivir con el corazón blindado también duele. La clave está en discernir sin desconectarte, en abrirte sin exponerte demasiado. Valentina, de 28 años, vive en Asunción. Desde adolescente sintió que sus relaciones eran intensas, pero cortas. Daba mucho, escuchaba a todos, ayudaba más de lo que podía. Hasta que un día notó que casi nadie hacía lo mismo por ella. Se sintió usada, y eso la llevó a aislarse. Pensó que la solución era no involucrarse más profundamente, pero esa frialdad la dejó vacía. Después de una crisis emocional, comenzó un proceso de autoconocimiento. Descubrió que su sensibilidad era un don, pero también una responsabilidad. Aprendió a poner límites energéticos. No todos merecían conocer su mundo interno. También empezó a observar las señales de incoherencia en los demás. Cuando alguien decía una cosa pero actuaba diferente, ella ya no ignoraba su intuición. Valentina encontró un equilibrio. No se convirtió en una persona desconfiada, pero sí más sabia. Cuando alguien nuevo llegaba a su vida, no se entregaba desde el primer momento. Permitía que el vínculo se revelara poco a poco. Su energía ya no era una fuente abierta para todos, sino un jardín con puertas que solo se abrían con respeto y reciprocidad. La espiritualidad le dio herramientas para mantenerse abierta sin quedar expuesta. Usaba técnicas de visualización para proteger su campo energético, como imaginar una luz dorada que la rodeaba en entornos sociales. También aprendió a hacer pausas después de cada interacción para reconectar con su centro. Ese autocuidado fue clave para sostener su frecuencia sin agotarse. Ahora, Valentina tiene menos vínculos, pero mucho más sólidos. Sabe que su energía es un faro, y que muchos se acercan buscando luz. Pero ella ya no se siente culpable por decir no. Entendió que proteger su corazón no es egoísmo, sino respeto por su camino interior. Cada no que dice con claridad es un sí a su autenticidad. Carl Jung decía que el proceso de individuación implicaba reconocer tu esencia y sostenerla frente al mundo. Valentina lo está viviendo. Ha transformado su herida en una forma de sabiduría práctica. Y hoy inspira a otros desde su presencia tranquila, desde su coherencia silenciosa. La protección energética no es un muro, es una selección consciente. No para rechazar al mundo, sino para honrar lo que tu alma necesita para florecer. Y cuando alguien llega y te respeta tal como eres, sientes que todo ese proceso valió la pena. En un mundo que premia la imagen, tú eliges la esencia. En un entorno que impulsa el ruido, tú valoras el silencio que sana. Y eso no te hace raro, te hace libre. Porque no necesitas encajar, solo necesitas vibrar en coherencia con tu verdad. Las relaciones verdaderas no se fuerzan. Llegan cuando tú ya no estás mendigando conexión, sino expandiendo tu autenticidad. Y es ahí cuando el universo te sorprende con personas que resuenan con tu alma, no con tu máscara. Clave 12. Tienes una misión, aunque aún no sepas cuál es. Hay quienes caminan por la vida sintiendo que les falta algo, pero no saben qué. No es tristeza, ni vacío, ni frustración. Es una especie de anhelo profundo,
una certeza silenciosa de que su existencia tiene un sentido mayor, aunque aún no pueda nombrarlo. Carl Jung decía que cada ser humano trae consigo una semilla de significado que, tarde o temprano, busca florecer. Y eso es lo que ocurre cuando tienes una energía espiritual poderosa. Sabes que viniste a algo más, aunque no puedas explicarlo. Tu propósito no siempre se revela como una gran epifanía. A veces es un susurro que te acompaña en las noches en que todo parece estable, pero tú no puedes dormir. Es ese impulso que te empuja a buscar algo más verdadero, incluso cuando tu vida exterior parece funcionar. Es como si una parte de ti ya conociera el camino, pero necesitara que tú estés listo para recorrerlo. Muchas personas creen que tener una misión implica saber desde jóvenes a qué se dedicarán. Pero el propósito no es un trabajo, ni una etiqueta, ni una carrera. Es una frecuencia interna que se manifiesta cuando vives en coherencia con tu alma. Puedes tener distintos roles en tu vida, pero si todos ellos no están alineados con lo que tu alma vino a expresar, sentirás que falta algo esencial. El propósito latente no presiona, pero sí insiste. No necesita gritar para hacerse notar. Solo espera que dejes de distraerte, que te canses de sobrevivir para empezar a vivir. Y entonces se manifiesta. A veces como una crisis, otras como una pasión olvidada, un deseo recurrente, o incluso como una incomodidad que no puedes ignorar. Esa incomodidad es el alma empujándote a recordar lo que viniste a hacer. Carl Jung afirmaba que el ser humano solo encuentra plenitud cuando su vida está al servicio de una totalidad mayor. No se refería a una causa externa, sino a un estado interior de integración. Cuando vives desconectado de tu propósito, puedes tener éxito, pero te sentirás incompleto. Cuando vives alineado con él, incluso en lo simple, todo vibra distinto. La energía fluye, el cansancio disminuye, la alegría regresa. Este llamado espiritual no aparece igual para todos. Para algunos, es una vocación evidente. Para otros, es el deseo de sanar, acompañar, crear, transformar. No importa la forma que tome. Lo esencial es que te haga sentir vivo, conectado, pleno. Y si aún no sabes cuál es tu propósito, no te fuerces a encontrarlo. Solo comienza a escucharte con honestidad. La misión no se busca, se revela. Una señal clara de que tu propósito está cerca es cuando ciertas actividades te hacen perder la noción del tiempo. Cuando algo te mueve tanto que olvidas el reloj, que sientes expansión en el pecho, que te llena aunque no te dé dinero o reconocimiento. Eso es lo que Jung llamaba síntomas del alma, respuestas internas que muestran que estás en el sendero correcto. El alma tiene su propio calendario. Y si hoy no sabes cuál es tu misión, no significa que no la tengas. Significa que estás en el tramo de preparación. Todo lo que has vivido, las heridas, las pérdidas, las preguntas, están construyendo el espacio donde un día esa misión podrá manifestarse con total claridad. Nada ha sido en vano. Confía en que, aunque no veas el mapa completo, cada paso cuenta. Tu energía espiritual poderosa no está dormida, está en proceso. Y cuando llegue el momento, lo sabrás no porque alguien te lo diga, sino porque dentro de ti algo hará clic. Y entonces entenderás por qué tu alma nunca dejó de buscar. Sebastián siempre fue una persona reflexiva. Desde joven, sentía que había algo más allá de lo cotidiano, pero nunca supo cómo traducir esa sensación en acciones concretas. Estudió ingeniería por consejo de su familia, consiguió un buen trabajo en una empresa tecnológica en La Paz, y durante años mantuvo una vida correcta. Pero cada vez que se quedaba a solas, lo invadía una sensación de desconexión que no podía explicar. No era infeliz, pero tampoco era libre. Algo en él se resistía a aceptar que esa fuera toda su historia. Comenzó a notar pequeñas señales, sueños repetidos con símbolos antiguos, un interés repentino por la psicología profunda, y una intuición constante que le decía que debía cambiar de rumbo. Pero no sabía hacia dónde. Entonces, en medio de esa confusión, decidió hacer algo diferente,
dejar de buscar respuestas afuera. Empezó a escribir lo que sentía cada día, no con la intención de encontrar nada, sino de escucharse sin juicio. También caminaba solo al amanecer, sin música, solo para estar presente. En esas caminatas, su mente se aquietaba y aparecían frases, imágenes, ideas que luego se volvían claras. Carl Jung decía que el alma se comunica a través de símbolos, y Sebastián estaba empezando a leer ese lenguaje. Un día, sin pensarlo mucho, se inscribió en un taller de acompañamiento emocional, solo por curiosidad. Pero ahí, algo cambió. Sintió una conexión inmediata con la profundidad del proceso. Las historias, las heridas compartidas, la posibilidad de contener a otros, todo eso le hizo sentir vivo. Por primera vez en años, no estaba actuando, estaba habitando su verdad. Volvió a su trabajo, pero ya no era el mismo. Su energía había cambiado. Lo que antes toleraba con resignación, ahora lo sentía como una traición a su autenticidad. Así que empezó a hacer un plan, redujo sus horas laborales, comenzó una formación formal en psicoterapia y abrió un pequeño espacio para escuchar a otros los fines de semana. Su entorno no entendía, pero su alma sí. Hoy, Sebastián combina ambas profesiones. Sigue trabajando como consultor técnico, pero dedica la mitad de su semana a acompañar procesos emocionales. No lo hace por dinero ni estatus. Lo hace porque ahí su energía se expande. Porque cuando alguien le dice, gracias, me ayudaste a entenderme, él siente que su vida tiene sentido. Y no es que ahora tenga todas las respuestas, pero dejó de sentirse vacío, dejó de fingir, y entendió que su propósito no era algo que iba a encontrar en una hoja de ruta, sino algo que debía sentir en su cuerpo, en su paz, en su coherencia interna. Su historia es el reflejo de lo que muchos viven, un llamado que no se entiende al principio, pero que insiste, que se repite en formas simbólicas hasta que decides escucharlo. La misión no siempre se ve desde el inicio. A veces, se camina a ciegas, con fe, con dudas, con tropiezos. Pero un día, todo encaja. La energía espiritual poderosa no es un destino, es una forma de caminar. Es decirle que sí a tu verdad, incluso cuando no sabes a dónde te lleva. Es confiar en que si tu alma insiste, es porque algo importante quieren hacer. Y cuando te permites escucharla, lo imposible se vuelve inevitable. Tal vez no lo habías notado, pero cada una de estas claves que descubriste no son fragmentos aislados, son partes de un mismo mapa. Un mapa que no está dibujado en papel, sino inscrito en tu alma. Son huellas de un viaje que quizás comenzaste sin saberlo. Una travesía silenciosa hacia ti mismo. Porque cuando tienes una energía espiritual poderosa, tu vida entera se convierte en un proceso de revelación. Has sentido más de lo que otros se permiten sentir. Has visto lo que muchos prefieren ignorar. Has sostenido el silencio como escudo, la intuición como brújula, el dolor como maestro. Y aunque a veces lo confundiste con debilidad, hoy sabes que todo eso era señal de un despertar. No estabas perdido. Estabas recordando. Carl Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y lo que tú has estado haciendo, sin darte cuenta, es empezar a vivir. Vivir desde el alma, no desde el deber. Desde lo profundo, no desde la apariencia. Desde lo auténtico, aunque eso signifique caminar solo a veces. Estas 12 claves no son una receta. Son espejos. Y si algo dentro de ti resonó al escucharlas, es porque ya lo sabías. Lo sabías antes de ponerle nombre. Porque tu energía ya lo sentía, aunque tu mente aún no lo comprendiera. Eso es lo que hace poderosa tu espiritualidad. No se basa en ideas, sino en vivencias que te transforman. No necesitas cumplir con todas a la vez. No es un examen, ni una meta. Es un proceso. A veces te reconocerás más en una que en otra. Habrá días en que sentirás la misión con fuerza,
y otros en los que solo querrás descansar del mundo. Ambos momentos son sagrados, porque la energía espiritual no exige perfección, solo honestidad. Tal vez has vivido sintiéndote extraño, incomprendido, fuera de lugar, pero ahora sabes que no era rareza, era profundidad. Y esa profundidad es justo lo que el mundo necesita. Tu sensibilidad, tu claridad, tu manera de estar, son medicina. No lo olvides. No por orgullo, sino por responsabilidad contigo mismo. Estas claves son como semillas. Algunas ya están brotando en ti. Otras están esperando la estación correcta para florecer. No las apresures. Confía en su ritmo. La espiritualidad no grita, germina. Y cuando lo hace, lo transforma todo, tu mirada, tus decisiones, tus vínculos, tu forma de habitar la vida. Gracias por llegar hasta aquí. No es cualquier cosa. En un mundo que empuja al ruido, a la distracción y al olvido de uno mismo, tú elegiste quedarte. Escuchar, sentir, reconocerte. Eso, en sí mismo, ya es un acto de poder espiritual, porque mirar hacia adentro no es fácil, pero transforma. Lo que acabas de descubrir no son simples características ni rasgos de personalidad. Son llamados, puertas, ecos de tu alma que te recuerdan que tienes una energía única, profunda y luminosa. Una energía que, bien dirigida, no solo puede cambiar tu vida, sino tocar la de otros. Pero lo más importante no es saberlo. Lo esencial es cómo sostenerlo sin agotarte, porque una energía espiritual poderosa también necesita cuidado. Así como una llama fuerte puede iluminar, también puede consumirse si no tiene dirección. Por eso, aquí está la estrategia sencilla pero esencial que te prometí. Regálate un espacio diario de reconexión contigo. Solo tú, sin pantallas, sin exigencias, sin máscaras. Pueden ser 10 minutos de silencio, una caminata sin prisa, escribir lo que sientes sin filtros, respirar con intención. Lo que sea, pero que sea tuyo. Ese pequeño ritual, si lo haces con constancia, se convierte en ancla, en medicina, en punto de regreso cuando el mundo quiera arrastrarte lejos de ti, porque lo espiritual no está en teorías complejas, sino en cómo te habitas cada día, cómo te eliges, cómo te cuidas. Y cuando aprendes a cuidarte desde el alma, todo lo demás se alinea. Las relaciones cambian, tu energía se purifica, tu intuición se afina. Y entonces, ya no solo comprendes estas claves, las encarnas. Las vuelves parte de ti, sin forzar, sin desgastarte, solo siendo tú, en tu máxima coherencia. Ahora quiero invitarte a que compartas en los comentarios lo que más resonó contigo. ¿En qué clave te viste reflejado? ¿Qué experiencia de tu vida se iluminó al escuchar este mensaje? No subestimes el poder de tu historia. Al compartirla, puede ser guía y faro para alguien más que hoy necesita leer justo eso. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, de vacío, de confusión, comparte este video con él o ella. A veces una sola frase, escuchada en el momento correcto, puede abrir una puerta que parecía cerrada desde hace años. Suscríbete al canal si sientes que este contenido te acompaña en tu camino. Porque aquí no solo hablamos de espiritualidad, aquí la encarnamos, la sentimos, la honramos en cada historia, en cada palabra, en cada silencio compartido. Y si este video tocó algo en ti, dale like. No por algoritmo, sino como un acto de gratitud hacia tu propia alma por haber escuchado. Recuerda esto siempre, tu energía no está aquí solo para soportar, está aquí para despertar. Y cuando decides vivirla con conciencia, con amor y con respeto por ti, todo empieza a ordenarse. No de forma perfecta, pero sí verdadera. Gracias por estar, por sentir, por ser. El mundo necesita más personas como tú. Personas que no miren desde la superficie, sino desde lo profundo.
porque esa mirada es el inicio de toda transformación real. Nos vemos en el próximo video.